es una persona muy, pero muy interesante que tiene mucho para decir y que conoce muy, muy bien el negocio de hidrocarburos, pero del lado de los CTOs, o sea, del lado de los que están siempre con la computadorita en la mano, que van caminando. Así que bueno, Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto, qué gusto saludarte, Fernando, a tu audiencia, y bueno, en particular a Álvaro y Victoria, que no los conocía, pero me doy cuenta que hablan aquí, en este programa se habla de industria. Yo estoy más en el palo de la tecnología, No, pero es obviamente importante, como digamos, cuál es tu cargo en Softec? Vamos a empezar por ahí. Y no seas bien. humilde. Sí, nosotros somos una empresa de tecnología de información, particularmente somos implementadores y desarrolladores de software. Y hace ya muchos años decidimos que dentro de nuestra oferta tecnológica teníamos que tener especialización de industria, ¿no? Entonces, nuestra jefa, tenemos la suerte de tener una jefa mujer con base en México, decidió verticalizar la oferta de Softec en 10 industrias y yo estoy a cargo de una de ellas, de esas 10, la que vos mencionabas recién, la llamamos Natural Resources, que incluyen petróleo, minería, energías, agro. Principalmente son esas las industrias principales. Obviamente las utilities están dentro del sector de petróleo y de energía. Y bueno, en ese proceso lo que buscamos es que nuestra oferta tecnológica tenga profundidad en lo que se refiere a las necesidades de los de negocio de las industrias a las que atendemos, más allá de que siempre hay una necesidad relacionada con la tecnología informática, pero siempre tiene que atender alguna necesidad del negocio, ¿no? A partir de eso entendemos que podemos darle soluciones más profundas a nuestros clientes de la base instalada, ¿no? Ujú. Así que en ese Mauro, proceso me tocó aprender mucho de esta industria tan linda y tan amplia, ¿no? Mauro, ¿cómo fue evolucionando todo el tema tecnológico? Si bien ya había evolucionado antes de la pandemia, soy testigo de eso, a partir de la pandemia hasta el día de hoy, ¿cómo evolucionó la utilización de tecnología tanto en utilities que ustedes tienen como clientes, tanto en las tres operadoras más grandes que ustedes tienen como clientes? ¿Cómo avanzó el uso de la tecnología a Uf, partir de la pandemia? ¿cuántas horas tengo para responderte? ¿Tenés tiempo? Medido en horas no creo, pero bueno. Eh, o sea, creo que eso es cross industria, el desarrollo de la tecnología. Primero creo que la pandemia nos puso en el compromiso de digitalizar la gestión de las personas a través en forma remota, ¿no? Ese fue el Ujú. gran desafío que vimos en esa etapa. Obviamente la tecnología ya estaba teniendo su proceso evolutivo e iba hacia eso, pero la pandemia aceleró marcadamente ese proceso, ¿no? En todo el contexto de la evolución de la tecnología siempre hay momentos de disrupción que en el caso de la pandemia se generó de esa forma. Eh, Creo que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, todo lo que pasó con Rusia, afectó mucho a nuestro sector y, y provocó algunas disrupciones ¿En qué sentido también. los afectó, Mauro? Discúlpame que te interrumpa, porque eso es interesante lo que estás diciendo. Bueno, lo que yo creo, y acá te voy a dar dos respuestas en paralelo. Eh, Nosotros como proveedores de tecnología tenemos dos drivers y por eso lo divido en dos, ¿no? Uno es el driver puro de la tecnología que le estamos entregando al cliente. Por ejemplo, nosotros somos integradores del software alemán de SAP, de SAP, que es en la industria
es, eh, es un producto líder, y que la dinámica de la demanda de nuestros clientes de base instalada, donde están las grandes compañías de la industria y también las medianas, la demanda de servicios nuestros está muy relacionada a la evolución de ese producto. Hace unos años evolucionamos a lo que se llama cloud, a dejar de tener servidores y centros de datos, los clientes de tener centros de datos propios, a llevarlos a la nube, a ir a la versión de S/4HANA de SAP, y eso para nosotros, independientemente de lo que esté sucediendo en el sector, para nosotros es una demanda de servicios que incluso puede ser contracíclica. Capaz que el sector está en una crisis Mm, y la demanda de soluciones y de implementaciones y de migraciones de software están impulsadas por ese driver. ujú. Eh, y bueno, y en paralelo no somos ajenos a lo que ocurre en la industria, al precio del petróleo, a las inversiones o desinversiones que se están haciendo, a las compras y concentraciones y privatizaciones que se puedan estar llevando adelante, a normativas que el gobierno pueda estar generando. Y te podría decir que somos un afortunado, somos nosotros, el sector de la industria de la tecnología, somos afortunados porque siempre que ocurre algo genera para nosotros una demanda. Si hay una crisis, hay que bajar costos, optimizar, hay una oportunidad para nosotros de dar servicios. Si estamos en un proceso de inversiones, se crean nuevas empresas, se fusionan empresas, hay requerimientos nuevos, las empresas de base instalada tienen proyectos nuevos y también generan requerimientos, ¿no? Así que al final somos parte de, de ese concierto de situaciones que se van dando en el mercado, que finalmente en la mayoría de los casos terminan con algún requerimiento de parte de nuestros clientes. Mauro, eh, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Hoy, eh, en tema, Victoria recién estaba hablando de un amigo de ella que había salido pobre de la provincia de Buenos Aires, muerto de frío, llegó a Añelo muerto de frío y cuando llegó a Añelo le dijeron, estás out, volvete, volvete a tu casa. ¿Cómo está el tema de recursos humanos en la industria? Porque yo recuerdo en el momento que yo estuve colaborando con ustedes, que el recurso humano era algo que se cuidaba mucho. Había muchísima demanda de recursos humanos y era un problema en todas las compañías como Softec la obtención de recursos humanos. Recuerdo un caso en particular con una compañía estatal de otro país, no importa cuál, que estábamos en una reunión y la directora de sistema nos dice, sí, sí, pero miren que nosotros necesitamos 800 personas y tienen que ser todos de la nacionalidad de la compañía. Y viste, era muy complicado. ¿Cómo está el tema de recursos humanos hoy en el mercado argentino? Sí, sigue con una alta demanda. Eh, Quizás ese pico que vos visualizaste creo que se enfrió un poco, Ujú, pero nosotros somos una empresa de servicios, o sea, los servicios al final están relacionados al talento de nuestros recursos, a la formación que esos recursos tienen, y los recursos expertos siguen siendo muy demandados, eh, sobre todo si tienen esa duplicidad en su currículum de ser expertos en una tecnología como puede ser SAP y expertos en una industria como puede ser una utilities o oil and gas o generación de energía, ujú. ¿no? Te podría decir que en el nivel de seniority donde se combinan esas dos habilidades, la demanda sigue explotada. Quizá ha bajado un poco en la capa siguiente de esa pirámide donde quizá están los recursos
con experiencia tecnológica que no tienen tanto expertise de industria, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente cada vez que nos sentamos con un cliente de base instalada o con un prospecto nuevo, siempre los clientes están con proyectos y requerimientos. Obviamente después hay que participar de los procesos de licitación y ganar los proyectos, pero no te podría decir que haya un mercado frío, ni mucho menos. Lo sigo considerando muy demandante, Ujú. y cada vez que te sentás con un cliente encontrás oportunidades de servicios, requerimientos, grandes proyectos o proyectos medianos, proyectos que requieren innovación o proyectos más orientados a mantener su operación, más proyectos de mantenimiento para base instalada. En ambos casos sigue habiendo mucha demanda. Eh, yo creo que afortunadamente para la industria, ¿no? Vicky, tuviste la amabilidad de quedarte acá en cámara con nosotros. ¿Tenés alguna pregunta para hacerle a Mauro o sigo yo? Yo tengo acá anotadas un montón de preguntas, pero si querés hacerle una pregunta, por favor, sentite libre. Sí, yo tengo una consulta un poco hiperlocalista, es la mía, que es ¿cómo está viendo el tema de la centralización de lo que son, valga la redundancia, los centros de control en Buenos Aires? Estás hablando del tema YPF, el tema PAE, que manejan, que están centralizando todo su control de Ujú. los yacimientos. Se lo explico a la gente que nos está escuchando, que están centralizando todos sus centros de control en sus torres aquí en Buenos Aires y no in situ en Neuquén. Sí, o en cualquier otra parte del país. Es la concentración en Buenos Aires lo que por ahí me llama la atención. Sí, yo creo que sigue en la misma línea. Lo que quizá ha aumentado es una tendencia a digitalizar los procesos. Eh, Creo que los distintos procesos que hay, por suerte estamos en una industria, sobre todo la petrolera, tiene, tiene muchos procesos dentro de su ciclo de producción, ¿no? Bueno, desde la exploración incluso. Entonces a veces se comportan como una empresa de ingeniería y minería explorando, y al final de su proceso son un retail de gasolina, y en el medio Sí, son una manufactura que sí, es transforma cierto, en una es cierto. refinería en infinidad de productos, pero además son una empresa logística. Entonces tienen que transportar primero a granel y después minorista, porque también son distribuidores minoristas. Entonces, en respecto a tu pregunta, la demanda está muy centrada hoy en digitalizar esos procesos, en poder hacerlos, optimizarlos, en hacerlos más eficientes. Y sobre la localización, la verdad que no podría darte una precisión, porque nosotros trabajamos para los clientes y atendemos sus proyectos, y la verdad que quedó todavía hoy una cultura remota. Nosotros armamos un equipo de trabajo que tiene una agenda de proyecto donde, no sé, martes y jueves hay una reunión presencial y el resto del tiempo se trabaja remoto, se trabaja con el Teams abierto, eh, se programan actividades, la mayoría remota, y se coordinan otras que requieren presencialidad. Y eso sí es una herencia que quedó en el sector después de la pandemia, y te podría decir que incluso hemos visto que muchas industrias han vuelto a las oficinas, y hoy hay muchos informes que hablan de una tendencia a eso, pero en nuestra industria todavía, y creo que tiene que ver con las características de nuestra industria, hay un alto porcentaje de trabajo remoto, ¿no? Bueno, ahora yo tengo una pregunta para los dos. Para los dos. Así que primero me lo va a contestar la dama, como corresponde, Mauro, y después me lo vas a contestar vos. ¿Qué onda con la famosa inteligencia artificial? ¿Cómo te modificó a vos? Yo cada vez estoy leyendo Victoria más diarios en donde dice esta nota fue hecha con inteligencia artificial, lo cual a mí me asusta, sobre todo porque no tengo el talento de Victoria para escribir, entonces no lo puedo hacer, pero bueno,
El tema es el siguiente, ¿cómo impactó el tema de inteligencia artificial en el periodismo? Y Mauro, ¿cómo impactó el tema de inteligencia artificial en tu industria? Me imagino que ahí debe haber sido no un impacto, sino un pianazo o cuatro pianos que se cayeron de golpe. Victoria, te escucho. Sí, bueno, en el periodismo no es tan feliz como en otros medios el uso de la inteligencia artificial. Sí, vemos muy bien los periodistas. Yo imagínate que vengo de la época de la lógica del papel, ¿no? Ah, Pero vemos bien que se utilice la inteligencia artificial para resultados deportivos, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos y que son notas aparte reiterativas. El precio de los combustibles hoy, la verdad que varía una sola vez al mes, así que lo haga la inteligencia artificial nos parece buenísimo. Pero, lamentablemente, punto número uno, en periodismo la inteligencia artificial hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las plataformas que mayoritariamente se utilizan, que tienden a meter la pata, vamos a decirlo así, a agarrar artículos no chequeados y meterlos en el medio de la nota y meter la pata. Pero a mi criterio el mayor riesgo, y no solamente me parece que es del periodismo, sino un poquitito más allá, es que nos puede llevar a acostumbrarnos a no pensar tanto. mm, Y creo que no está, que tenemos que valorar lo que es el pensamiento crítico, la opinión, y puede ser que el uso indiscriminado, digamos, de la inteligencia artificial para elaborar artículos, te lleve a eso, te lleve a artículos poco pensados que tal vez en la estructura pueden resultar muy buenos. A mí me ha pasado de leer artículos que han escrito colegas de otros medios de un mismo evento donde estuve yo, y vos lo lees el artículo y está divino, ¿eh? Yo que estuve en el evento no se dijo eso, se malinterpretó. La inteligencia artificial y malinterpretó lo que se estuvo hablando. Pero el artículo está divino. Nos dimos cuenta, 5 personas, de lo que pasó ahí. claro. Mauro, Uf, pregunta difícil esta, ¿eh? ¿por Sobre qué? todo porque sí necesitaría muchas horas, pero No, pero puedes también, hacer un resumen. no, obviamente, obviamente. Sí, creo que también hay dos respuestas en paralelo. Creo que para nosotros representa una gran oportunidad, un gran desafío transformar nuestra oferta de servicios utilizando la inteligencia artificial. Muchos de nuestros clientes tienen una expectativa muy alta de cómo pueden lograr y optimizar sus operaciones y sus negocios, incluso cómo pueden abaratar costos eh, a través de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? En paralelo, creo que al final, igual que en todos los sectores, representa una amenaza y un competidor latente, o sea, compite un agente de inteligencia artificial programando, compite contra un programador que puede competir diseñando, puede competir en el proceso de prueba de un software. El desafío nuestro es que esa herramienta la incorporemos a nuestros servicios y la utilicemos para darle una solución más eficiente a nuestros clientes, ¿no? Para eso tenemos una estrategia específica para poner esto en el escenario. Dentro de nuestra oferta tenemos una solución que se llama Frida y que lo que hace es participar en lo que llamamos el end-to-end, o sea, de principio a fin en el ciclo de desarrollo de software. Esta herramienta trabaja junto con nuestros equipos de desarrollo en, en el proceso completo del ciclo de vida de desarrollo del software, ¿no? Y decimos que al igual, al igual que un médico con un diagnóstico a través de una herramienta digital o de la inteligencia artificial puede ser un mejor médico, nosotros decimos que un consultor nuestro, ya sea funcional o técnico, debe ser un mejor consultor y mucho más eficiente utilizando esta herramienta Frida, incorporándola como una herramienta poderosa, eficiente, en algunos casos a prueba de fallos, porque una prueba de un software realizada en forma metódica por una inteligencia artificial podría ser incluso mejor que la de un humano que se distrae o que no la hace o que no la hace a conciencia, etcétera.
pero obviamente, como decía Victoria, hay una componente de conciencia que creo que los humanos vamos a mantener de por vida frente a este gran competidor, que es darle coherencia al proyecto, entender lo que está bien y lo que está mal, eh, dar las instrucciones correctas a esa herramienta para que haga lo que nosotros necesitamos, y bueno, utilizarla a nuestro favor. Realmente la industria nuestra, al principio de la charla te decía que somos privilegiados, al igual que muchas industrias, eh, estamos frente a un momento de disrupción. Si no nos adaptamos, nos quedamos todos sin trabajo, ¿no? Mm. Les voy a hacer una pregunta también, otra pregunta a los dos, si me permiten, y si Victoria no se enoja. ¿Cómo impactó en la industria petrolera este dólar, entre comillas, barato, que es una realidad? O sea, mis $100 que yo cobraba el año pasado no son iguales a no puedo comprar lo mismo, es decir, compro mucho menos que con el equivalente de $100 en el día de hoy. Y cómo también le pega a la industria del conocimiento, Mauro, particularmente en Argentina, lo que nosotros consideramos, quisiera saber si ustedes lo consideran así, un atraso del dólar o no. Vicky primero o Mauro después. Sí, bueno, en la industria petrolera generó no sé cómo decirlo técnicamente, pero lo que hizo fue comerse los presupuestos de las empresas, porque Exacto. hay empresas que tradicionalmente tienen el mismo presupuesto, sobre todo empecemos en empresas extranjeras que tienen el presupuesto aprobado por Casa Central, todos los años mismo importe, y lo que sucede es que en la práctica les estaba rindiendo hasta un 40% menos, por lo cual no es linealmente un 40% menos de actividad, pero sí te baja la actividad El y en profit. parte toda Además esta te baja crisis el que también profit. estábamos Claro. hablando. Sí, hubo empresas que linealmente dijeron eso, dijeron yo tengo un 40% menos de plata para trabajar, puedo ahorrar en algunas cosas, pero en otras cosas no te queda otra que achicar. Y eso es en parte también lo que estamos viendo ahora de esto que es el freno que hay muy marcado en la actividad y que se va a seguir marcando. Ujú. Mauro. Eh, Tenés una fácil, pero No, 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 eh, pero no, que te cargando, no te preocupes. Es muy válida la pregunta. Sabés que somos una empresa multinacional no, además y tenés licencias de dos monstruos, o sea, tenés licencias de dos monstruos, un monstruo como SAP y otro monstruo como Microsoft, que son tipos que son globales. Entonces me imagino que debes tener unas negociaciones que deben ser me encantaría ser mosca para estar ahí. sí, sí. En principio quizás te podría decir que con el CEPO ya en muchas cuestiones nosotros y nuestros clientes se hacía muy difícil Ujú. operar porque no podías, por ejemplo, pagar, tenías dificultades para pagar un software que importabas o un servicio que importabas, ¿no? Pero bueno, la otra cara es esto que vos mencionabas, de que el costo argentino eh, cambió radicalmente en 15 meses, ¿no? Ujú. Nosotros que somos multinacional, lo que tenemos es una planilla de costos de mano de obra en los distintos mercados y donde podemos comparar el costo de un consultor SAP del módulo de producción con 10 años de experiencia, lo podemos comparar con el mismo consultor en México, en Chile, en Perú, en India o en Estados Unidos, ¿no? Eso te da una matriz de competitividad así llana y lisa, donde puedes hacer un ranking de qué mercado es el más competitivo y para exportar, me refiero, y cuál no. Entonces Argentina pasó de estar entre los más competitivos a estar entre los más caros en un periodo de, de 15 meses, ¿no? Nuestra sede de Argentina, que vos conoces el tamaño, somos como 1.400 personas, afortunadamente lo digo, somos una sede muy orientada al mercado local. Pero vos imagínate que si nosotros hubiéramos firmado grandes contratos con clientes del exterior y nuestro costo en dólares se duplicó y nuestra tarifa estuvo fijada por
en base a esos costos, y posiblemente es lo que le esté pasando a algunos competidores que no lo dicen abiertamente, pero no Sí, la están bueno, uno en pasando tan bien. particular es público lo que le ha pasado. Sí, 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 sí. Pero lo que sucede es que tu costo se duplicó y si estabas exportando tu tarifa está fijada en dólares, entonces tu negocio tiene un impacto muy alto, ¿no? Nosotros que siempre, la sede siempre estuvo muy orientada al mercado local, a los clientes de Argentina y desarrollamos mucho la base instalada de Argentina, Mm. tenemos tarifas en pesos que se fueron ajustando por inflación o por renegociaciones, entonces no sufrimos esa situación. Obviamente en el pasado a veces decíamos estamos en este mercado que paga mal y que un peso cuánto vale y no sé qué, y quizá podríamos decir que sufrimos un poco esa etapa, pero hoy estamos cosechando el fruto de haber tenido una estrategia de sede de una multinacional con mucho enfoque en el mercado local, con recursos locales que atienden a clientes locales y al final dentro del mercado el precio y el costo tuvieron la evolución que tuvieron, ¿no? Más asociada a la inflación que al tipo de cambio, ¿no? Obviamente hoy cuando le pasas una tarifa a un cliente y la dolariza eh, y tenía un presupuesto en dólares, como decía Vicky, la sufre, pero también la entiende como parte de, de ese contexto e incluso esos clientes que insisten tanto en tener contratos locales en pesos o insistieron durante muchos años, En hoy tenerlos en son dólares. parte de los contratos que ellos Claro, claro, sí, nos sí. obligaron, Es como un nos obligaron a amigo, firmar. es como un amigo que tengo yo les cuento que tiene dos departamentos. Uno lo alquila en pesos y otro lo alquila en dólares. Antes el de dólares le daba un montón de plata y el de pesos los tenía tirado. Y ahora el de pesos es el que más plata le da y el de dólares lo tiene, bueno, ahí tirado. Última Exactamente. pregunta, ya que Victoria está acá con nosotros y nos está acompañando y nosotros hicimos todo el programa de largo, no pasamos avisos, no hicimos nada, hicimos todo lo que no se hace en radio. Pero no importa. Una pregunta para los dos. Victoria, ¿cómo ves de acá a fin de año la actividad? Mauro, lo mismo, cómo están viendo de acá al futuro la actividad. Hablemos del 2025, ya en 2026 es mucho tiempo para Argentina. Vicky primero. Sí, bueno, en lo que hace a la actividad hidrocarburífera, podríamos decir bueno y malo. Malo Sí. en términos de empleo, vamos seguramente a ver mucho despido, mucho stand-by, que es lo que por ahí se usa mucho y lo que está reclamando el sindicato que tiene lanzadas medidas de fuerza para este jueves y Ujú. viernes. En realidad, bueno, sí, jueves y viernes, porque arrancan el miércoles a la noche. Pero en términos de producción vamos a ver como una especie de cosa descolocada, ¿no? Vamos a ver producción incrementándose seguramente en lo que es petróleo, en gas, ya te Petróleo. dije que mucho no le mueve a la Argentina, que tiene que ver con estos niveles de actividad que vimos en los meses precederos, Sí. mientras por el contrario vemos el nivel de empleo bajando. Eh, es un escenario poco feliz, pero es muy posible que veamos eso con cierta inercia, que es que esto no puede durar más de 6 meses. Pasados los 6 meses, como tenemos, yo te dije, 61% de vaca muerta en la producción de petróleo de Argentina, si vos no reactivás, la producción va a empezar a caer. Houston, we have Entonces a ahí problem. esa es, we have a problem, sí. No, más allá de, te diría, de todos están diciendo optimistamente, febrero se tiene que reactivar o veremos. Ok, Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que siempre con Willy te agradecemos muchísimo que hayas participado. Así que hasta la No, próxima. muchas gracias. Y felicitaciones Hasta por la todas las próxima. notas que publicas en Río Negro. Son muy, muy buenas, en serio. Muchas Mauro, gracias. ¿cómo ve la cosa? No, yo soy optimista, por lo menos para nuestra industria. Creo que están pasando cosas bastante interesantes, pero al final mi termómetro son las licitaciones, o sea, las licitaciones que estamos teniendo durante estos meses para nosotros son el trabajo de los próximos 2 o 3 años, ¿no? Ujú.
y ya sabes cómo son las licitaciones, cuando tenés una, la atendés, cuando tenés tres, trabajás muchas horas, cuando tenés cinco, te quedas sin dormir, ¿no? Y veo una dinámica de muchas licitaciones, sobre todo en las grandes empresas, de todo tipo, algunas orientadas a las aplicaciones y los sistemas que ya tienen instalados y necesitan hacerlos más eficientes o conseguir ahorros, y otras tantas relacionadas a proyectos de innovación, a la inclusión de la inteligencia artificial en los servicios, etcétera, con lo cual soy optimista en ese sentido. Mauro, me animo a preguntarte, esa inusual, si es inusual, corregime vos si me estoy equivocando, ¿no? Inusual aumento en la cantidad de licitaciones implica que las compañías quieren adelantar gastos, necesitan bajar costos, vos por el tipo de licitación que estás recibiendo, ¿cuál es el motivo que ves? Mm, difícil clasificarlo. Creo que hay muchos orientados a obtener savings, eh, sobre todo lo que tiene que ver con base instalada. Como te decía, estamos en un momento relacionado a SAP donde las migraciones a la nueva versión, muchas ya se tendrían que llevar a cabo, se tendrían que haber llevado a cabo y están retrasadas, entonces están Ujú. apurando ese proceso por un tema de obsolescencia. Esas hoy yo las percibo como un driver importante. Y bueno, y después creo que la inteligencia artificial es el otro factor que está motivando a los clientes a ver cómo consiguen a través de la inteligencia artificial o mejores costos por optimización o una ventana de innovación que genere un impacto en sus negocios, ¿no? Ujú. Así que bueno, Mauro, la verdad te agradezco muchísimo. Te estuvimos persiguiendo durante bastante tiempo para que nos des una nota, así que sé que sos una persona muy, pero muy ocupada. Yo te quiero No, agradecer muchísimo tu presencia y todavía tenemos un almuerzo pendiente desde hace un montón de tiempo, pero bueno, ya lo vamos a tener. vamos a tenerlo a la brevedad. Me encanta el programa y el papel que jugás, así que felicitaciones y contá conmigo. Mira, con Willy, que hoy está de vacaciones, este programa lo hacemos para divertirnos. Y Ujú. Willy es un especialista en todo lo que es temas de salud. Y siempre cuando yo no estoy, él trae un montón de doctores, médicos, ¿viste? Habla todo, qué sé yo. Y él, como hoy no está, bueno, yo, ¿viste? Le hice mi pequeña jugarreta y sacamos todo el programa de energía. Así que, pero no, la verdad que fue muy interesante el punto de vista de los tres. Después vamos a hacer unas Yo- conclusiones. Sí, te escucho, Mauro. No, ojalá que el aporte sea valioso para tus oyentes y bueno, un placer conocerlos. No, no, el placer Tan- es totalmente nuestro y escucharte siempre es un placer. Y creo que la gente no solamente necesita tener una mirada de industria, sino que necesita tener una mirada de alguien que toca los cables, porque el que toca los cables es el que hace funcionar la industria y en muchos casos, como vos decías, es el que hace bajar los precios. Y sobre todo en estos momentos, bajar los precios es importante. Así que, Mauro, muchísimas gracias. Saludos a Paulo, saludos a Ariela, saludos a toda la gente allá de la oficina. Se Siempre agradece mucho. les tengo mucho cariño. Señores y Bárbaro. señores, Mauro Matioda, director de la vertical de Oil and Gas de Softec, aquí con nosotros. Vamos a una tanda y al final vamos a hacer un pequeño resumen. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de este programa llamado Polémica en el Business, con un eje que fue obviamente la energía. Tuvimos un punto de vista global por parte de Álvaro Ríos bastante interesante en cuanto a qué es lo que está pasando en el mundo, que va en consonancia con lo que nos dicen nuestros invitados a lo largo del programa, ¿no? Después la tuvimos a Victoria Terzaghi, que contó la verdad de lo que está pasando en la industria,
Yo estoy terminando de escribir un artículo que va a salir publicado en Infobae, que se llama La industria hidrocarburífera en Argentina, realidad o relato. Hoy Vicky, desde Neuquén, nos contó realmente cuál es la verdad de la milanesa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Así que creo que ha sido un punto de vista totalmente distinto a el verdadero, el real, a lo que ustedes están viendo en los diarios, donde se ven récords y récords y récords. Y por último, el lado B de esta industria, que es el lado de los cables, el lado de los sistemas, con Mauro Matioda, que es un tipazo. Yo tuve la suerte de trabajar con él y les aseguro que la compañía es espectacular, y él en particular es un tipazo. Así que, bueno, Charlie, muchísimas gracias. Impecable lo tuyo, un compañero espectacular, sobre todo cuando uno está solo, que necesita a alguien que esté atrás. Lo mismo que Agustina, una capa organizando todo como siempre. El trabajo que hace Aldana Ríos todos los días, con los consejos que nos da, con los videos que hace, con todo, la verdad que es un grupo genial. Y bueno, yo acá me siento solo, porque si estuviese Willy acá enfrente, ¿qué es lo que me preguntaría? Fernando, ¿qué es esto? Y yo le hubiese dicho, polémica en el business. Chau, buen fin de semana para todos. Buena semana para todos.